Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes el día de hoy, en este hermoso día del Señor. Como ustedes saben, estamos exponiendo las Escrituras domingo tras domingo bajo un tema que se llama De la cuna al casamiento. Ese es el nombre de la serie, De la cuna al casamiento. Las predicaciones para los fines de esta serie no está centrado tanto en el esposo aprendiendo a ser un buen esposo o la esposa y sus responsabilidades. Tampoco tiene que ver con cómo criar a los hijos en amonestación y disciplina del Señor. Ese no es el tenor de los días domingos. Estamos más bien tratando de cubrir una línea diferente, una que va desde la infancia hasta el casamiento, de la cuna al casamiento. Y ya hemos predicado 2 sermones acerca de ello, haciendo notar de que las familias se preparan desde la infancia y que un joven que está soltero no tiene que sentirse inferior. Un joven soltero no tiene que sentirse incompleto. Un joven soltero no debe estar frustrado por su soltería. Hemos predicado el domingo anterior de que los solteros deben glorificar a Dios con su soltería. Y que una mujer tampoco debe de sentirse inferior, no tiene que sentirse incompleta, que también ella ha sido llamada por el Señor a disfrutar de la soltería y en medio de ella glorificar al Señor. En esta mañana vamos a tratar otro tema que tiene que ver con ese periodo de tiempo. ¿Cómo sé yo, pastor? Esa es una pregunta. ¿Cuál es el hombre que Dios tiene preparado o preparada para mí? Esa es una pregunta de una mujer. ¿Qué debo de ver yo en un hombre para considerar realmente que este hombre es la voluntad de Dios? Y eso es muy importante. Es muy importante porque después de eso ya no hay más que hacer. Después de que una señorita se compromete con un varón, esto es hasta que la muerte los separe. Como decían mis antiguos consejeros en la fe, abre bien los ojos antes de casarte y cuando te cases, ciérralos. Ya no hay más. Es algo que se escoge para toda la vida. Y entonces aquellas de ustedes que todavía no se han casado, hay que abrir bien los ojos. Pero hay que usar los ojos para observar bien. Y en esta mañana quiero que observemos al hombre del Salmo 112. Y es allí donde vamos a ir, el Salmos número 112. Una vez que lo tengan allí, todavía no lo voy a leer, pero vamos a ver quién es este hombre del Salmos número 112. Si bien es cierto, no tenemos una respuesta explícita para decirle, hermana, este es el hombre con quien te debes de casar. La Biblia no dice si es rubio, ojos azules, peruano, americano. La Biblia no dice nada de estas cosas, pero las Escrituras sí dicen lo que este hombre debe de ser. No tanto de hacer con H, sino primera instancia lo que él tiene que ser con S. El Salmo 112 nos va a dar esa perspectiva, ese modelo de ese hombre, lo que él tiene que ser. Y esto es importante porque de esta manera nosotros podemos ver revelada la voluntad de Dios en la vida de un hombre. Y es importante que siempre vayamos a las Escrituras. Mucho de la voluntad de Dios hoy cae sobre asuntos pero muy ridículos, tontos. Como aquel joven, por ejemplo, que había detectado a 3 señoritas muy bonitas en su iglesia, 3. Y él no sabía con cuál de las 3 casarse. Y él tenía mucho dinero y tenía su auto que no tenía techo, su coche. Y entonces él subió e hizo una oración: Señor, cuando yo maneje este coche, el cabello de una de ellas que roce por mi hombro, ella va a ser. Una oración así. Sucede que cuando él comienza a manejar, el cabello de las 3 rosa sobre él. Y entonces él estaba creyendo que el Señor le estaba dando las 3 y esto es incompatible con las Escrituras. Pero así de ridículo y así de tonto muchas veces suelen ser las oraciones de muchos. Señor,
Voy a llegar temprano a la iglesia, dice la joven. El joven que llegue temprano, ese es. Eso no puede ser una guía para poder fijarse realmente en un hombre de Dios. Vamos a ver que la guía más segura es nuevamente las Escrituras. ¿Dicen algo en las Escrituras en relación a un hombre? Sí. ¿Qué hombre es este del Salmo 112? Vamos a verlo eso a continuación. Yo quiero que leamos 20 versículos. Vamos a leer los 10 versículos del Salmo 111 y los 10 versículos del Salmo 112. Y luego les voy a decir por qué. Todo el Salmo 111 y todo el Salmo 112. Dice así el Señor: Aleluya. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se ha acordado de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados y eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Aleluya. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Oremos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por dejarnos tu palabra divinamente inspirada, Padre. Gracias, Señor, te damos porque a través del Salmo 111 podemos ver tu carácter justo, Señor. Podemos ver que tú eres clemente y misericordioso. Podemos ver que todas las maravillas de tus manos, todas tus obras son verdad, son rectas completamente. Señor, también tu palabra a través de la lectura nos manifiesta que el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor. Oh, ayúdanos. Ayúdanos a vivir y a crecer en ese principio, a ser hombres temerosos, a que tu pueblo aprenda a tener temor de ti, Señor. Ayúdanos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Por qué leí juntos estos dos salmos, el 111 y el 112? Bueno, quiero ponerles un poco en el contexto del Salmos 112. El Salmo 111 y 112 tienen autores anónimos. No sabemos quiénes hayan sido los escritores de ambos salmos. Y haciendo un paréntesis, no todos los salmos de las escrituras le pertenecen a David. Por ejemplo, el Salmo número 90 lo escribió Moisés y hay otros salmos escritos por otros autores. En el caso de los dos que acabamos de leer, no sabemos quién es el autor. Pero también ambos salmos, en segundo lugar, han sido escritos de una forma alfabética. Todo el abecedario en hebreo está vertido en estos salmos.
El Salmo 111 tiene las 22 letras del ABC hebreo y el Salmo 112 tiene todas las letras del abecedario hebreo. También son conocidos como salmos acrósticos, son poéticos y ellos revelan la verdad de Dios. ¿Qué tienen en común el Salmo 111 y el Salmo 112? El Salmo 111 es una revelación de Dios y de su carácter. El Salmo número 111 engrandece a Dios y su carácter y sus obras. El Salmo 112 es el reflejo de un hombre, el hombre reflejando el carácter de Dios del Salmo 112. Es como que si el Salmo 112 está aquí presente y al delante hay un espejo que refleja lo que está en el Salmo 112. El Salmo 112 es un reflejo de el Salmos número 111. Y esto es lo que vamos a ver a lo largo de la predicación, del sermón. Algunas veces voy a ir al Salmo 111 para que ustedes vean las similitudes y el reflejo que tiene el Salmo 112. Comencemos entonces viendo de una forma general quién es este hombre del Salmos número 112. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué? Porque a la luz de este Salmos vamos a ver tres características especiales. Vamos a ver tres cualidades del hombre del Salmo 112. Este hombre tiene un carácter sobrenatural, número uno. En segundo lugar, el hombre del Salmo 112 tiene bendiciones particulares. Y finalmente, el hombre de nuestro Salmo 112 tiene un final diferente. Un carácter sobrenatural, bendiciones particulares y un final diferente. Vamos a comenzar entonces con la lectura del Salmo 112. Él comienza de la siguiente manera: aleluya, aleluya. Esa es una expresión judía que implica que toda la gloria y toda la alabanza le pertenecen a Dios. Aleluya. Tuyo es, Señor, el dominio, tuyo es el poder, a ti sea la gloria, Señor. Aleluya. Entonces, desde la primera línea, el salmista deja en claro de que este hombre del Salmo 112 es lo que es para la gloria de Dios. No es básicamente la exaltación de un hombre. Lo que el salmista pone al comienzo del Salmo 112 es la exaltación misma de Dios. Gloria sea tu nombre por el hombre que vamos a ver a continuación. Entonces, nuevamente, vemos que la Biblia es de principio a fin, habla acerca de la centricidad de Dios, es teocéntrica, es para él únicamente la alabanza. El hombre que vamos a ver a continuación refleja a ese Dios y Dios es alabado cuando un hombre vive de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que tiene este hombre? Un carácter sobrenatural. ¿Cómo lo sabemos? El versículo 1 lo revela. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dos cosas sobrenaturales tiene este hombre. Primero, le teme a Dios y segundo, se deleita en los mandamientos de Dios en gran manera. Comencemos hablando del temor a Dios de parte de este hombre, el temor a Dios que él tiene. ¿Qué es el temor? ¿Qué es el temor a Dios? El texto lo responde. El temor a Dios es la reverencia que un hombre tiene y que se manifiesta en obediencia. Ese es temor a Dios. Ese es un miedo, es un temor, pero es un temor bueno, es una reverencia a Dios. ¿Cómo le demuestro mi reverencia a Dios? Obedeciendo su palabra. Y el Salmos número 12, capítulo 112:1, así lo demuestra. El temor a Dios es reverencia. El temor a Dios es bueno para los hombres. Y aquí quiero mencionar lo siguiente. Quiero
mencionar un tema que es muy importante para nosotros los seres humanos y es el tema del dolor. Quiero con esto describir que el temor es tan importante en la vida del hombre de la misma manera que el dolor es importante para la vida de los hombres. ¿Por qué el dolor es bueno? Porque esta experiencia del dolor físico es una protección inherente a la vida. De hecho, no tener dolor implica que algo está mal. El dolor es un signo vital de vida. De hecho, los médicos le llaman el quinto signo vital. Y es importante para la función de la vida. Si una persona no está sintiendo dolor al hincarse con una aguja, esa persona tiene un desorden, tiene una enfermedad. De hecho, en nuestro mundo existe la famosa enfermedad de insensibilidad congénita al dolor. ¿En qué consiste esta enfermedad? Muy poco común, muy rara. Consiste en que la persona que lo posee tiene insensibilidad al dolor y eso puede provocar incluso automutilación. Esta enfermedad se detecta en niños. Los niños pueden caminar entre las tachuelas con sus pies descalzos y se pueden estar hincando y no sienten dolor. Y uno dice, ¿pero eso suena bien? No. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, si un día han estado en un coche y cierran la puerta y se quedan sus dedos atrapados? Eso no es normal. Usted dice, pastor, mire mis deditos, por favor, sea amable, abra la puerta. Tú no dices eso. Tú dices, abra la puerta, ¿no? Ya he majado a algunos de ustedes. Abra la puerta, pastor. Porque el dolor te dice que algo no está bien allí. El dolor. ¿Cuántos de ustedes no le tienen miedo a una aguja? A una hojita. Cuando tienen que ser inyectados. Es un pánico para los hombres ver una aguja. ¿No? Es un pánico. Y está bien. Está bien sentir el dolor. Este tipo de personas que no sienten dolor pueden llegar a caerse, fracturarse un hueso y no les duele. Lamentablemente su promedio de vida es muy corto porque desarrollan infecciones y muchas cosas y ni cuenta se dan. Son principalmente insensibles a altas temperaturas. De hecho, una madre de familia llegó a decir de su hija que ella estaba en la estufa, en la cocina, y su mano estaba en el fuego. Y ella ni cuenta se daba que se estaba quemando. No sentía dolor. Y algo que la mamá le decía y le pedía a Dios, Señor, permite que mi hija sienta dolor. Permite que mi hija sienta dolor. Es bueno. Y es bueno porque mientras ella se quemaba, la piel se estaba destruyendo. Y aunque ella no lo sienta, esto podría provocar una infección, que de hecho lo hará, y le va a matar con una infección generalizada. Este tipo de personas sufren este síndrome o sufren esta enfermedad de insensibilidad y es muy peligroso para ellos. De la misma manera, es muy peligroso para un hombre no tener temor a Dios. Es bueno para un hombre tener temor a Dios, es bueno como es bueno para todas las personas tener dolor cuando algo les está afectando. El temor a los hombres, de un hombre hacia Dios es bueno. Génesis capítulo 39, versículos 7 al 10, registra la historia de un hombre que tiene temor a Dios. Es la historia de José. Las escrituras claramente dejan referencia que cuando la esposa de Potifar lo vio solo, le dijo, José, acuéstate conmigo. ¿Y sabes cómo respondió José en Génesis 39, 9? No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado a ti. Por cuanto tú eres su mujer, escucha lo que dice José. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Eso es lo que hace el temor en un hombre. El temor a Dios en la vida de un hombre. El temor a Dios, un hombre que le teme a Dios, es un hombre que libra su vida del adulterio. Un hombre que le tiene temor a Dios libra su vida de fornicación.
Un hombre que le tiene temor a Dios libra su vida de destruir a su propia familia, a su propia esposa e hijos. El hombre que le tiene temor a Dios cuida de todo eso. Y es por eso, querida hermana, que tú tienes que orarle al Señor y decirle, Señor, no tienes que decirle, Señor, haz que mi esposo me ame y me ame. No, no tienes que orar eso. Tú tienes que orarle y decirle, Señor, haz que mi esposo te tema. Porque cuando tu esposo le tema a Dios, eso va a ser un cuidado para ti. Va a cuidar a tu esposo de los pecados que yo acabo de mencionar. El temor a Dios es bueno. Pero este temor, ¿cuándo comienza? ¿Y por qué digo que es sobrenatural? Bueno, primero, ¿cuándo comienza? Comienza antes. Este temor a Dios no lo tienen todos los hombres. Hermanas, este temor a Dios no está presente en todos los hombres. ¿Quiénes tienen el temor a Dios? Aquellos a quienes Dios ha perdonado sus iniquidades y cubierto su pecado. Dice el salmista en el Salmos 32, 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Antes de la bienaventuranza del hombre que teme a Jehová, está la bienaventuranza del hombre a quien Jehová no inculpa de pecado. Allí comienza todo. Un hombre que ha sido perdonado su pecado es porque Dios le ha dado un nuevo corazón. ¿Para qué? Para que le tema. Para que este hombre le pueda tener temor a Dios. Y por eso estoy explicando este texto, por eso mi prisa en poder decirte que el temor en la vida de un hombre es importantísimo, es necesario. Porque hay hombres que no le temen a Dios. Ahora, estos hombres que no le temen a Dios van a ser condenados. Dice Romanos capítulo 3, versículo 18, describiendo a un grupo de hombres. Son hombres que hablan lisonjas. Son hombres en cuya lengua hay veneno de serpiente. Son hombres que son sepulcros abiertos en su garganta. Y luego dice el apóstol Pablo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hay un grupo de hombres que viven aquí y que posiblemente estén aquí, que el Señor les conceda su gracia y su misericordia a estos hombres, que posiblemente estén aquí y que vivan sus vidas sin temor delante de Dios. Es muy peligroso. No solamente es peligroso, es destructivo, es condenatorio. Las Escrituras claramente nos hablan aquí de que el hombre de Dios le tiene temor a Dios, le tiene temor a Dios. Ahora, permíteme explicarte por qué ese temor es sobrenatural. Porque los hombres nacen con una inclinación a justamente hacer delante de sus ojos sus placeres, todo lo que quieran hacer sin tenerle temor a Dios. Es una inclinación natural. Lo sobrenatural es que ellos eviten hacer las cosas por temor y reverencia a Dios. Hermanos y hermanas, buscar la ayuda de Dios, buscar al Señor en medio de la calamidad, en medio de la aflicción, es natural. Hasta un ateo puede clamar a Dios, Señor, ayúdame. Eso es natural. Lo sobrenatural es que este hombre busque a Dios cuando las cosas van bien. Lo que un hombre no quiera ir al infierno porque le tiene temor al fuego eterno, eso es natural. Pero que un hombre luche con su pecado para agradar a Dios, eso es sobrenatural. Ahora escuchen esto. Que un hombre venga a la iglesia por una mujer, eso es natural. Pero que ese hombre venga a la iglesia por amor, gozo y placer en Dios, esto es sobrenatural. Lo más natural es que quizás alguien quiera venir aquí porque aquí está una chica que le gusta. Eso es lo natural. Pero lo que estamos viendo en el Salmo 102 es el carácter de un hombre sobrenatural. Alguien que ama a Dios, que le tiene temor a Dios, dice nuestro pasaje.
En el versículo número 1 también nos detalla otra cualidad de su carácter sobrenatural. Este hombre se deleita en la ley de Dios. La palabra deleite significa tener placer o agradarse con deseo. Yo me agrado con un gran deseo. ¿En qué se agrada el hombre del Salmo 112? En la ley de Dios. ¿Cómo? En gran manera. Dicho de otro modo, obedecer la ley de Dios para él es un placer. Él es un hombre que está feliz bajo el gobierno de Dios. Él es el hombre del Salmo 119:97 que dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Ese es el hombre. Pero también hay otros hombres que dicen: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Este hombre no se deleita en su mujer o en una mujer. Este hombre no se deleita en los sueños alcanzados, en una realización. El deleite del hombre que está aquí en el Salmo 112 es fuera de, es externa, y es la ley de Dios. La ley de Dios. Ahora, si un hombre te dice a ti, señorita, yo te amo, te dice cariñosamente, yo te amo por encima de todo, tengo un consejo para ti, casi un mandamiento: huye. Ese hombre es un peligro para ti. Esas expresiones son muy peligrosas. Cuando un hombre en su afán de romanticismo, te amo por sobre todas las cosas, y huye. Un hombre, el hombre que está aquí en el Salmo 112 sabe su orden de prioridad. Para él el amor a Dios con todo el corazón, la mente, su alma y sus fuerzas es Dios. Yo amo a Dios por encima de todas las cosas. Esto es lo que ama el hombre del Salmo 112. Amar a Dios para él es el primer y gran mandamiento. De hecho, toda mujer lo que debe anhelar en este auditorio, en esta congregación, es que su marido ame a Dios por encima de todo. Señor, que mi marido te tema y que te ame a ti, no a mí, Señor, a ti más, porque cuanto más ese hombre ame a Dios, mejor amada será la esposa y los hijos. Mejor amada. Hermanos, el resumen de este primer punto para mí está en un solo versículo en el Antiguo Testamento. Está en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Escucha lo que dice. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Lo que he querido explicarte hasta esta hora, y he tomado tiempo para podértelo predicar, es que el fin de todo hombre es temor a Dios y guardar sus mandamientos. Temor a Dios y deleite en los mandamientos de Dios. En segundo lugar, quiero que nosotros consideremos a continuación cuáles son las bendiciones particulares que este hombre tiene. Le teme y ama la ley de Dios, pero ¿cuáles son las bendiciones? La primera bendición, versículo número 2, él tiene una familia fuerte. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Este hombre tiene una generación distinguida. Él tiene una descendencia que se distingue. Él tiene una bendición que se extiende a las sucesivas generaciones, a las generaciones que han de venir. El hombre que le teme a Dios y que ama la ley de Dios, su descendencia tendrá memoria de él. Su familia será una familia fuerte. No él solamente, su esposa y sus hijos serán fuertes. Muchas veces nosotros hemos dicho familias fuertes, iglesia fuerte, y eso es una realidad. Una familia fuerte o varias familias fuertes en una iglesia hacen que la iglesia realmente sea fuerte. Pero yo en esta tarde, quiero ir atrás de la ecuación. Familias fuertes, iglesias fuertes, pero quiero ir un poquito atrás, más atrás de esa ecuación. Y yo digo, hombres débiles en las manos de un Dios fuerte
forman familias fuertes y a la vez iglesias fuertes. Las iglesias fuertes vienen de familias fuertes, pero las familias fuertes vienen de un hombre que ama y teme a Dios. Entonces, como estamos hablando de la cuna al casamiento y como estamos considerando la pregunta ¿con quién he de casarme, pastor? La respuesta es con un hombre que ame y le tema a Dios. ¿Por qué? Porque ese hombre te va a dar una descendencia fuerte, distinguida. Él va a saber ser un buen padre, él va a saber ser un buen esposo. Y eso es lo que una mujer anhela, tener una familia fuerte. No una familia débil, no una familia con miedo, como decía la canción, Señor, danos un bello hogar. Señor, danos un bello hogar donde tu palabra pueda morar. Señor, danos un bello hogar. Esto es lo que un hombre temeroso de Dios puede formar, familias fuertes. Proverbios capítulo 20, versículos 6 al 7 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Los hijos de un hombre que le teme a Dios y que guarda su ley, sus hijos, su generación, es una generación dichosa. Aún después de que él, aún cuando él haya muerto, su generación es dichosa. En segundo lugar, una bendición particular de este hombre está en el versículo 3, es próspera. Es una generación, o es un hombre, próspero. Versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas hay en su casa. Generalmente, es verdad que obedecer a la palabra de Dios salva a los hombres de ser derrochadores y pobres. Casi siempre esto es verdad. Un hombre que le teme a Dios y que guarda sus mandamientos es un hombre que va a saber tener bienes y riquezas. No él, sino su casa. Su casa. Toda su familia va a ser bendecida con bienes y riquezas. Pero la pregunta es, ¿cuáles son estos bienes y cuáles son estas riquezas? ¿Significa que van a tener muchísimo dinero? No. Quiero advertirles que bienes y riquezas no tienen nada que ver con el evangelio de la prosperidad. Nada que ver, nada. No está diciendo que vas a ser multimillonario y vas a tener aviones y coches y nada de eso. Pero tampoco significa que un hombre que le teme a Dios y guarda sus mandamientos va a ser un hombre humilde, pobre, no tiene nada de lo que es nada. No es así. Un hombre que le teme a Dios y guarda sus mandamientos va a tener lo suficiente para la vida y Dios se lo va a dar. Lo suficiente. Él, en este versículo se evidencia que él tiene bienes y riquezas en su casa. ¿Cómo entendió Spurgeon este Salmos? Escucha lo que decía Spurgeon. Para Spurgeon, los bienes y las riquezas eran espirituales. Y escucha lo que él dice. Los bienes y las riquezas de la casa de este hombre es el amor de Dios. ¿Qué riqueza puede competir con el corazón contento? No importa si el tejado es de paja, si en vez de tener un techo de cemento, tienes un techo de paja. No importa si el suelo de tu piso está hecho de guijarros, no de porcelanato, sino de piedras del río. El corazón alegrado por el favor del cielo es rico en todos los sentidos de la felicidad. El corazón alegrado por el favor del cielo es rico en todos los sentidos. Spurgeon decía, la casa del hombre del Salmo 112 está contenta con lo que tiene. Lo que tienen ellos es suficiente. Es suficiente. Hermanos, yo considero que este hombre es bendito por sus finanzas y es bendito por las cosas espirituales que Dios le ha dado. Quizás
Algunas de las cosas que una mujer consideraría ver en la vida de un hombre es si él tiene o no suficiente recurso, si él tiene o no suficiente dinero. Y esto no es lo primero que uno tiene que ver en un hombre. Lo primero que uno tiene que ver en un hombre es, nuevamente, si ese hombre ama a Dios y tiene temor de Dios. Eso es lo que tú tienes que ver en un hombre. Lo demás es producto de ese temor y de ese deleite en Dios. Lo demás viene por añadidura. ¿Dónde podemos encontrar la misma verdad en otra parte de la Biblia? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está. Dios en primer lugar. Temor a Dios. Deleite en Dios. Busco a Dios en primer lugar. Y luego dice el texto, todas las demás cosas os serán añadidas. No busques a un hombre por sus dinero o por sus riquezas. Busca un hombre que le tenga temor a Dios, porque allí está tu verdadera bendición, hermana. Tu verdadera bendición. Eres un hombre próspero. En cuarto lugar, este hombre es diferente. Este hombre es diferente. Versículo 4 y 5. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. El texto dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. La palabra tinieblas significan aquí tiempos difíciles. No hay un solo hombre que no tenga tiempos difíciles. Todos los que no son de Dios y los que son de Dios, todos, absolutamente todos pasamos por turbulencias, por tiempos difíciles. La diferencia es que el hombre de Dios no se va a quedar en las tinieblas. Luz va a resplandecer en las tinieblas. Él va a ver la luz al final del puente. Él va a ver la luz al final de ese tiempo difícil. El hombre del Salmo 112 entiende que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. George Hornes decía lo siguiente: mientras estemos en la tierra seremos sometidos a una triple oscuridad. ¿Qué oscuridad es esta? Decía Hornes. La oscuridad del error, la oscuridad de la aflicción y la oscuridad de la muerte. Pero Dios nos ha visitado en su palabra con una triple luz: la luz de la verdad, la luz del consuelo y la luz de la vida. La luz de la vida. Hermanos, Proverbios 4:18 claramente dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Un hombre que le teme a Dios y ama su ley en gran manera, siempre va a ver la luz. Va a pasar por esos tiempos difíciles, pero siempre va a ver la luz, va a ver la luz. ¿Qué más tiene este hombre que lo hace diferente a los demás? Es amable, es clemente o bondadoso, es misericordioso y es justo. Ahora, estas características que aparecen al final del versículo 4, clemente, misericordioso y justo, son las mismas características que aparecen en el Salmo 111. Salmo 111, versículo 4, las mismas. ¿Qué dice el Salmo 111:4? Hablando de Dios. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es. ¿Quién es clemente y misericordioso? Jehová. Luego, tú vas al Salmo 112 y ves que el hombre allí es clemente, misericordioso y justo. ¿Qué estamos diciendo? Que el hombre del 111 refleja el carácter de Dios. El hombre clemente, misericordioso y justo, ese hombre es un reflejo del carácter de Dios. Y toda mujer que dice yo amo a Dios puede amar a ese hombre porque es el reflejo de ese Dios. Es el reflejo del Dios de las Escrituras. Él es clemente, misericordioso y justo. Como decimos nosotros en un refrán ya conocido, de tal palo, tal astilla. El hombre piadoso refleja los atributos de Dios. Y eso es lo que tú necesitas, hermana.
Si tú estás considerando y evidentemente un día te vas a casar, tú tienes que ver en un hombre esas cualidades: clemente, misericordioso y justo. Pero también este es un hombre que tiene misericordia y presta. Dice el versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Hay tanta generosidad y tanta caridad que él da, él presta, él da como préstamo para que otros puedan tener. Alguien dice, pero ¿por qué presta? ¿Pero por qué mejor no se lo da? En algunas partes de la Biblia es mejor prestar que dar. Porque al prestar, tú le estás enseñando al otro que le estás dando una ayudadita, que no se lo estás regalando. El judío entendía que si tú me prestas, me voy a esforzar en devolvértelo. Pero lo que estaba prohibido para los judíos y para nosotros ahora es la usura. Este no es un hombre que dice, mira, yo te voy a prestar, pero 20% de interés al mes. Al mes. Esto es usura. Eso está mal. Pero lo que no está mal es prestar. Es decir, toma, yo te doy, tú tienes esta necesidad, toma, trabaja. Y luego que trabajes, tú me devuelves. Y eso está bien porque eso es fomentar el trabajo. Fomentar el trabajo. Y este hombre del Salmo 112 dice, presta, tiene bien y presta, lo hace con misericordia, no es un usurero, es misericordioso, lo hace con un rostro alegre. Queridos hermanos, tener la capacidad de hacer bien es bastante peligroso. Ustedes casi siempre van a escuchar algunas frases mías a un nivel radical, extremista. ¿Qué dijo, pastor? Que si tú tienes la capacidad de hacer el bien, de ayudar, tienes esa capacidad, es muy peligrosa esa capacidad que tienes si no la usas. Es muy peligroso tener la capacidad de poder hacer bien y no usarlo. ¿Cuál es el consejo? Úsala. Si está en tu mano el hacer bien a tu hermano, usa esa capacidad que Dios te ha dado. Thomas Tennyson decía, no vivas de forma tan inhumana como si Judas Iscariote hubiera vuelto al mundo. No vivas de forma tan inhumana como si ahora tuviésemos a Judas Iscariote entre nosotros. Qué maravilloso es ver a este hombre dando. Pero también en Proverbios 31 vemos a una mujer generosa. Dice las escrituras que la mujer de Proverbios 31 reparte a los pobres. Hermanos, ¿cómo sería de lindo casar a la mujer virtuosa con el hombre del 112, ¿no? Los dos, es un matrimonio espectacular. Los dos dadivosos. Uno es temeroso, la otra es virtuosa. Este es un matrimonio de ensueño, pastor. Ya te voy a decir dónde vas a encontrar al hombre del Salmo 112. Espera que termine. ¿Qué más hace diferente al hombre del Salmo 112? Versículo 5. Gobierna sus asuntos con juicio. Hermanos, lo que un hombre tiene que hacer es gobernar. Esto no es una pataleta masculina. Esto no es un capricho de los hombres. Esto es la dirección de Dios. Los hombres gobiernan. Los hombres gobiernan. Y las escrituras dicen que los hombres son la cabeza de sus esposas, de su casa. Él es la cabeza de la mujer. Esa es una frase que no le gusta al mundo. Pero todo hombre tiene que ser alguien que gobierne. Él debe gobernar. De hecho, a los pastores se les dice que gobierne bien su casa. ¿A quién le dice eso? A los pastores. Me libré, yo no soy pastor. Espérate, que ese gobierne bien su casa, si bien es cierto para los pastores, tú no estás alejado de ese grupo. Esa es la característica de un hombre maduro. Alguien que gobierne bien su casa. Ahora, ¿cuán importante es el gobierno de un hombre? Si tú ves a un joven, así tenga la cara de Brad Pitt, disculpen, ¿no? la ilustración, un hombre guapísimo, si él cuando tiene dificultades se pone a llorar,
No sé qué hacer, pobrecito de mí. Y es todo un víctima, víctima. Huye de ese hombre. Tú necesitas un hombre que gobierne, no alguien que lloriquee y que no sepa qué hacer. Ese no es un hombre que tú tienes que poner tus ojos. No debes de mirar a un hombre así. Tú debes de ver a un hombre que gobierne. Pero gobernar ¿cómo? Sus asuntos con juicio. ¿Qué es gobernar con juicio? Es gobernar con cordura. Escuchen lo que dice John Spencer. Una onza de cordura vale una libra de conocimiento. Como el celo sin conocimiento es ciego, el conocimiento sin juicio es cojo. El gobierno, la capacidad de gobernar sin juicio, dice Spencer, es como una espada en las manos de un loco. Puede hacer mucho, pero al final no hace nada. O sea, de nada sirve que le digas o que un hombre diga, escuchen hermanas, nosotros gobernamos, yo gobierno, está bien, pero no se trata de que tengas la autoridad de gobernar. La Biblia dice que tienes que hacerlo con juicio, con cordura. Entonces un hombre tiene que aprender y tiene que saber arreglar los asuntos y las dificultades de casa, su matrimonio, sus hijos. Él no tiene que decir, mi amorcito, yo ya no sé qué hacer con mi hijo, con mis hijos, ve tú, no sé. No, él tiene que, como hombre, buscar ayuda, pedir consejo para cada vez gobernar mejor a su esposa y a sus hijos. Esa es la tarea de un hombre. Él tiene que tener la capacidad de arreglar los problemas matrimoniales cada vez que estos se presenten en su casa. Él no puede estar diciendo, siéntate, yo soy aquí la cabeza, las cosas son así, yo siempre tengo la razón y yo. No, un hombre que gobierna bien, con juicio, reconoce muchas veces que él es el problema. Y él es humilde, misericordioso, clemente y justo y dice, mira, ha sido mi culpa, perdóname. Eso ni te quita autoridad, ni te hace inferior, al contrario, eso declara tu justicia, tu rectitud, tu buen gobierno. Eso es lo que necesita una mujer, un hombre que gobierne con justo juicio, Y esto es importante dentro del matrimonio. Los hombres maduros deben gobernar bien su casa. Hermanos y hermanas, sobre todo ustedes hermanas, a la luz de este pasaje que estamos exponiendo, debes de entender que el gobierno es del hombre, que el gobierno es de él. Tú no puedes estarle diciendo a tu esposo, haz esto, y tratando de tú dirigir a tu marido. Déjalo, él es el hombre. Y hermano, toma la conducción de tu matrimonio. Toma tú la conducción de tu esposa y de tus hijos. Hermana, si tú eres una cristiana, tú debes ser conquistada por las Escrituras. Y la palabra de Dios te dice que Él es el que gobierna. No tú. Tú debes estar allí para orar por tu esposo. ¿Y cuál es tu oración? Ay, Señor, yo te pido que mi esposo me ame. No, esa no es la oración. Señor, que mi esposo sea un hombre temeroso de ti. Mi amorcito, vas a jugar pelota, sí, pero ándate con los hermanos de la iglesia, que crezcas ahí. Que los hermanos de la iglesia te ayuden. Únete, camina con los hombres de Dios. Hay una conferencia, váyase, mi amor, para que usted crezca en el Señor. Eso es lo que tienes que hacer con tu esposo. Orar, que él crezca, porque cuanto él más crezca, más ame al Señor, más temeroso, las bendiciones van a venir para ti y para tus hijos. Este hombre es estable. Versículos 6 y 8, es estable. ¿Dónde vemos la estabilidad de este hombre? Por lo cual no resbalará jamás. Dicho de otro modo, no será sacudido, no será conmovido. La Biblia del Rey Jaime dice, no conmovido para siempre. No conmovido para siempre. Hermanos, habrá muchos que quieran hacer todo lo posible para manchar la reputación del justo y llenarlo de problemas. Pero la integridad de este hombre será limpiada y el honor lo hará sobrevivir.
Hemos visto que el hombre se sobrepone a las tinieblas y hemos dicho que las tinieblas son los tiempos difíciles. Lo que aparece en el versículo 6 al 8 no son tinieblas. Ya no estamos hablando de tiempos difíciles aquí. Estamos hablando de la hostilidad humana. La hostilidad humana. A eso se refiere. Pero aunque el mundo, aunque los hombres lo estén hostilando, aunque los hombres estén hablando mal de él, aunque la gente le quiera hacer daño, él no será sacudido. Él no será conmovido. De hecho, el texto dice que su memoria, en memoria eterna, será el justo. Ayer estuve visitando un museo con mis hijos. Estaban que nos explicaban unos cuadros. De verdad, no sabemos quiénes son esos personajes. De no ir al museo no los hubiéramos conocido. Igual en Egipto están las pirámides y ahí están las momias embalsamadas. No sabemos quién es quién, ni nombre tienen. Todos han quedado en el olvido. Pero yo sí me acuerdo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Samuel, de David. ¿Quiénes fueron ellos? Hombres de Dios. La memoria de los justos permanecerá. La memoria de los justos permanecerá. Hermanos, ¿por qué este hombre es un hombre estable? Dice el versículo 8, porque su corazón está firme, confiado en Jehová. El corazón de este hombre está confiado en Jehová. Él no tiene temor de malas noticias. Él puede ver las malas noticias, escuchar, ¡ay, qué! Se aproxima un COVID. Tranquilos. No se ha escuchado que se viene no sé qué cosa, una peste y todo lo demás. Él no está ahí preocupadísimo de malas noticias. ¿Por qué? Porque el corazón de ese hombre está confiado ¿en quién? En Jehová. A él no lo asusta, el COVID, la variante beta, Omicron. A él no le afectan esas cosas. Su confianza está puesta en el alfa y la omega, que es nuestro Dios. Ahí está la confianza del corazón de este hombre. Ese es el hombre que te conviene. Ese es el hombre con el que una mujer debería casarse. Con un hombre que confía en Dios. En el versículo 9 vemos otra característica y es una bendición única que tiene este hombre. Es generoso. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Reparte, da a los pobres. Hermanos, es tan generoso que él mismo se ha convertido en un centro de acopio. Llegan cosas y cosas, le llegan bendición tras bendición, y él cuando tiene las bendiciones reparte. Él es un canal de distribución, él está repartiendo. Tiene 3 relojes, 2 reparte. Tiene tanto pantalones, algunos reparte. Canales de bendición. Tiene lapiceros, comienza a regalar, reparte. Él es un centro de acopio. Él es generoso. De hecho, él entiende que la verdadera religión sin mancha ni mácula es cuidar del pobre y del huérfano. Y él da. Él da. Este es un hombre generoso. Él es un hombre que da, es diferente. Tiene esta bendición. De hecho, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en su segunda carta, en Corintios capítulo 9, acerca de la ofrenda, ¿qué creen que hace Pablo? Se coge ese texto. En 2 Corintios 9:9, Pablo coge a este hombre y dice que este hombre reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre. Lo que Pablo está diciendo es, miren a ese hombre. El hombre del Salmo 112 es generoso. Y ustedes, Corintios, tienen que ser generosos. Bueno, para terminar, este hombre tiene un final diferente. En el versículo 10, por primera vez aparece un segundo hombre. En el versículo 10 aparece un segundo hombre. ¿Cuál es ese hombre? En el versículo 10. ¿Lo verá él? ¿Quién es el hombre que aparece aquí? El impío. Y se irritará. Aquí aparece un segundo personaje. Un hombre impío. Ese hombre impío es el contraste total de un hombre temeroso de Dios.
Este impío está pensando más en su belleza, en ser guapo, en andar bien vestido, en conquistar a la chica. El otro no. El otro está pensando en el Señor. Él vive y ama al Señor y él viene a la iglesia únicamente para Cristo, por Cristo. Él no viene a la iglesia y está, escáner 1, escáner 2, no ha venido, escáner 3, me voy. Él no está escaneando para ver dónde se sentó ella y si no viene, se va. No, él viene independientemente si viene la chica que le gusta o no, porque él viene por Cristo. Porque en él hay deleite. Él no está escaneando. Hermanos, dicen las escrituras claramente aquí que el impío ve al justo. Y esto es muy importante porque la vida del hombre del Salmo 112 no es una vida escondida, no es una vida secreta, es una vida que se ve. Dice el texto que el impío lo ve. Y cuando lo ve, se irrita. No solamente es una vida que se puede ver, sino es una vida que causa irritación en el impío. ¿Cuántos hombres pueden pasar por esta calle, por este parque? Hombres quizás con muchos recursos, pero no resiste ver a un hombre, a su esposa y a sus hijos con una Biblia jugando allá afuera. Ellos dicen, ¿cómo es? Yo lo tengo todo. No. Pero estas familias, esta familia aquí es tan feliz. Cuando el impío ve la vida de un justo, se irrita. A algunos les causa tristeza. Dice nuestro texto, crujirá los dientes. Esto es señal de enfurecimiento. Se enfurecen al ver a este hombre de Dios. Pero finalmente dice el deseo de los impíos perecerá. La envidia, dice el proverbista, es carcoma de los huesos. Los impíos envidian la vida de un hombre que ama a su esposa. Ellos celebran cuando les va mal en su matrimonio. Ellos celebran ya, quisieran ver que a sus hijos les vaya mal. Pobres. Aquellos que tienen esa mentalidad de que al justo le vaya mal. Lo único que puede promover que al justo, que a un hombre y a su esposa y a sus hijos les vaya mal y sean destruidos, el único corazón que puede pensar en estas cosas es alguien que está lleno de pecado, cuya carcoma de los huesos es la envidia. Pero un hombre de Dios no se inmuta. Él sabe que está del lado de los vencedores. Él sabe que camina con el Señor y eso es suficiente. Quiero terminar con algunas aplicaciones y conclusiones finales. ¿Quién es el hombre del Salmo 112? Es Cristo, definitivamente. No lo podemos ver aquí, no tenemos a un hombre como tal físicamente aquí, porque ese hombre del Salmo 112 es el reflejo del que está en el 111. Es Cristo, hermanos. Pero por otro lado también el hombre del Salmo 111 es la representación del pueblo de Dios. Pero también el hombre del Salmo 112 es un hombre, es el hombre que tú y yo debemos de ser, mirar a Cristo y crecer en conformidad a Él. Crecer en conformidad a este hombre. Hermanos y hermanas, tengo una aplicación para ustedes. Es posible que estés molesta conmigo, señorita, porque he puesto el estándar acá. Acá está la valla. Uy, pastor, con esas características, ¿cuándo me caso? Del 112, que ame al Señor. El estándar está acá para asegurarte que no debes de fijarte en un chibolo. En un chibolo de 40 años, a eso me refiero. En un inmaduro. Sino que tú puedas poner tus ojos en un hombre que ame a Dios. Ahora, no lo vamos a poner a competir. No vamos a poner a competir a un hombre que ya tiene 20, 30 años de casado, porque quizás él tampoco comenzó así, pero ha ido creciendo. Pero lo mínimo que debes de ver en un hombre, o sea, la conclusión se cae por sí misma, es que tiene que ser creyente. Amén.
Cada vez que recibo en mi oficina parejas que quieren ir camino al matrimonio, a veces se escandalizan con mis preguntas. Fulano, ¿tú eres creyente? Pastor, cuéntame tu testimonio de conversión. Y a ella también le pregunto. Es que de ahí parte todo. Necesitamos saber si realmente él está en la fe. Y si no, uno no puede recomendar eso. Es vital esa pregunta. ¿Es creyente? Eso, allí es donde debemos de comenzar. La valla es acá. Un hombre como el del Salmo 112. Si tú estás molesta conmigo, y sospecho que lo estás porque no te escucho diciendo amén, y tú quieres bajar la valla, pastor, es guapísimo, es churro. Solo que ya cuando me case, ya yo lo traigo a la iglesia. Él va a venir, ya va a cambiar, pastor, ya va a cambiar. ¿En serio? Si tú piensas así, ¿no has leído 1 Corintios capítulo 7 que dice, ¿cómo sabes tú, oh mujer, si vas a ser cristiano a tu marido? Es que cuando tú bajas la valla así, decía el pastor Jorge Rodríguez, estás creando la receta perfecta para el fracaso. La receta perfecta para el fracaso. Es que no queremos esto. Entonces, no busquemos caras bonitas, aunque yo también tengo que decir, hay un porcentaje donde uno tiene que fijarse físicamente, pero es un porcentaje muy pequeño, porque finalmente tú vas a tener que despertarte con ese hombre, vas a tener que vivir y él tiene que haber un cierto gusto físico, pero eso no es el punto. El punto es si este hombre tiene este carácter, si él ama al Señor, si él se goza en la ley de Dios. Ese es el punto, esa es la meta, ese es el estándar. Pero como ese hombre es Cristo, entonces, pastor, ¿a qué hombre tengo que buscar? A uno que esté creciendo en conformidad a Cristo, amén. ¿Ven? Por eso están molestas. Tienen que buscar a alguien que esté creciendo en conformidad a Cristo. Hermanas, menos de eso es la receta perfecta para el fracaso. Un hombre que no conoce a Dios, ni le teme a Dios, ni te respetará a ti, ni le importarán nada a sus hijos, nada. No tiene misericordia, no tiene amor. Pastor, me ama. Nuevamente te cito las Escrituras. El que no ha nacido de nuevo no puede amar. El que no ama a Dios, el que no ama a su hermano, no ama a Dios. El que no ama a Dios, olvídate. A manera de ejemplo, de testimonio que me avergüenza, a veces yo soy culpable del trato que le doy a mi esposa, yo. Y es vergonzoso. Pero uno recapacita por la obra del Espíritu Santo y dice, sí, creo que no hice bien. Y yo voy. Y a veces, con lágrimas, pedirle perdón a mi esposa. Yo. Si yo no hago eso y permito que eso avance, estoy destruyendo a mi familia. Hermanos, no quiero imaginarme un hombre que el Espíritu Santo ni siquiera haga una obra en él y que él siga avanzando, castigando a su esposa con palabras, a sus hijos, destruyéndolos, y no haya una pizca en él, nada de misericordia. Este no es el hombre que Dios quiere con quien tú te cases. Este no es el hombre. Entonces, el hombre para ti es el hombre que viene aquí por Dios. Esta es otra conclusión que quería simplemente resaltar. Él viene por Dios. Si ves que este joven, y esta es una señal de alarma, es una alarma de peligro, antes de venir, fulana, ¿vas a ir? No, ya, no voy. Es una alarma de peligro, o sea, de verdad. Huye. ¿A qué célula vas a ir? Huye. Él está detrás de ti. Él no va por amor a sus hermanos ni por aprender de Dios. Él va si tú vas. Y así comienza. Esto no es de Dios.
Entonces lo que te estoy dando no es un consejo, por si acaso, porque esto no lo escribí yo. Esto es inspiración de Dios. Esto no es un consejo, esto es un mandamiento. Este es el nombre. Este es un hombre con un carácter especial, un hombre sobrenatural. Ahora bien, joven, tengo una aplicación para ti, jovencito. A la luz de este texto, del texto que acabamos de explicar, deberías comenzar a revisar y analizar mucho tu vida, tu conducta, tu carácter. Debes comenzar a madurar. Es cobarde despertar el amor en una chica sin tener ni siquiera el interés de casarse con esta chica. Es cobardía, es inmadurez y aquí va lo que es radical, es pecado. No hay más. ¿Cuál es el consejo para ti? Crece. Crece en conformidad a Cristo. Crece. Deja a un ladito los jueguitos, los manotazos, los chistecitos. Deja cosas triviales y comienza a madurar como un hombre, con temor, con deleite en Dios. Y que ese deleite no sea el conocimiento, sino que sea la práctica, que la gente vea que realmente tú amas a Dios porque te entregas a Dios. Te entregas a Dios. Crece, joven. Un consejo para los padres de familia y luego termino con un consejo para los hombres casados ya. Pero para los padres de familia, hermano, considera el Salmo 112 como un texto de gracia para tu vida. Considera que al momento de evaluar una pareja para tu hija, considera a este hombre. Estas son las características de este hombre. Y a los que ya estamos casados, quizás nosotros al ver el Salmo 112 uno dice, posiblemente no me representa a mí, pastor. Mira, por causa del pecado ese es el problema. La culpa muchas veces no son de la esposa ni de los hijos, la culpa es de nosotros. Es de nosotros porque muchas veces tenemos las escrituras, pero no vamos a las escrituras, no le creemos a Dios. Entonces, mira este pasaje, medita en este texto. Escudriña más, vete a tu casa, léelo más y comienza a vivir a la luz del carácter de este hombre. Cuando comiences a hacer eso, de verdad, hermano casado, a ti te digo, vas a ser una bendición para tu esposa, para tus hijos. Queremos ser de bendición, amén. Queremos que nuestras esposas puedan ver en nosotros que realmente les amamos. Todas las demás cositas, las flores, los paseitos, todo eso bien. Pero esto es la esencia, hermanos. Que el Señor nos ayude. Cristo es el varón perfecto. Y como varón perfecto, finalmente Él murió en una cruz al final del día. Se entregó y derramó su vida. Y ha traído una nueva humanidad. Hermano de gracia eterna, tú tienes ahora la fortaleza de ser como este hombre, porque por la muerte de Cristo, su Espíritu Santo ha sido derramado y tú y yo también somos capacitados para vivir como este hombre. Que el Señor nos ayude. Padre eterno, gracias por tu palabra en esta oportunidad, Señor. Permítenos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, que nuestra meta sea Cristo, no solamente de los casados, de los solteros. Que la meta de una mujer aquí cristiana sea ver a Cristo en la vida de un hombre. Señor, que todos nuestros pensamientos se evoquen, giren alrededor de Él y de su belleza. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.